Les estaba contando que hoy vamos a hablar el título ya específico de nuestro live de hoy es patologías digestivas con énfasis en colon irritable. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y es explicar un poco qué son esas cosas que nos pueden ayudar a mejorar, sanar nuestra digestión. Una vez más, poniendo un poco de énfasis en el tema del colon irritable, que es como Valentina y yo estábamos conversando acerca de cuál sería de pronto el tema más relevante para la gente y llegamos a la conclusión de que deberíamos escogerlo acorde a qué es lo que más nos viene a la consulta. Okay. Cada una con su perspectiva. Ay, Dios mío, cierto, lo trabaja y pues hablamos de eso, el colon irritable, que es como esa, hola Paula, qué rico verte, que es como esa condición de la digestión que no se sabe bien por qué se produce. Y hoy lo que vamos a tratar de hacer es explicarles, particularmente Valentina va a entrar en el por qué y qué es lo que ha mostrado con respecto a reconstruir la flora intestinal y los probióticos como un suplemento, cómo nos ayudan. Entonces vamos a arrancar. Bueno, una aclaración que siempre me gusta hacer en general con estas transmisiones, y es que ustedes sepan que aquí estamos tratando de condensar mucha información en algo que sea breve y digerible. Acuérdense que todas las cosas, los casos, hay que ponerlos en contexto. Una persona va a reaccionar totalmente distinto a otra y por eso es súper importante la bioindividualidad. Acuérdense también que estamos tratando de abordar como varias dimensiones, entonces yo voy a hablar un poquitico de alimentación, Valentina y yo desde cada una su perspectiva y lo que ha encontrado, va a hablar un poquitico también del tema como emocional. Y aquí estos son temas muy extensos, ¿vale? Entonces acá estamos entregando generalidades. Recuerden que los que necesiten y quieran profundizar pueden escribirnos, nos pueden contactar o si necesitan ayuda pues buscar el profesional de la salud que necesiten para el tema. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas tres cosas? Ya hablando no solo de probióticos de las que vamos a hablar hoy, como les decía yo, un poquito de la alimentación, pero esto es muy general porque justo estábamos hablando con Valentina hace un rato. Hay que tener ahí también mucho cuidado porque lo que es literalmente más o menos lo que puede ser remedio para una medicina, para una persona puede ser veneno para otra dependiendo del estado en el que se encuentre su aparato digestivo. Y el otro sería el componente como estrés, emoción, cómo está eso, cómo se ha visto que está muy conectado con los temas particularmente de colon y ya por último, como les decía, lo de la bacteria intestinal. Entonces arrancando con alimentación, acá que es una de las cosas que ya muy seguramente me han escuchado hablar muchísimas veces, porque es que estamos hablando de que no solo digestión, sino en general en salud. Sí, es importante tener una alimentación variada, es importante tener una relación sana con el alimento en donde no esté yo satanizando de manera muy fuerte algo. Sin embargo, por experiencia, por lo que muestran los estudios, por lo que veo también en mi consulta, por mi caso personal, se ve cómo el aparato digestivo descansa, empieza a repararse y empieza a responder de manera distinta cuando empezamos a comer una comida que esté más cercana a su estado natural. Una comida real, una comida whole foods, es como el término en inglés, es decir, que no esté altamente procesada. Porque todas estas cosas procesadas que tienen un alto contenido, por ejemplo, de azúcar o de harinas refinadas o de grasas industriales de poca calidad, generan mucha inflamación y eso va a ser un factor importante en cualquier condición digestiva. Otra cosa de la que yo siempre hablo, pero ahorita justamente Valentina me hizo una anotación muy importante y es, siempre digo que un aparato digestivo sano necesita el consumo de muchas plantas, de verduras, particularmente cocidas porque se hacen mucho más fáciles de digerir. Sin embargo, hay personas que ya tienen su aparato digestivo tan comprometido que ni siquiera las toleran y cuando yo les digo en la consulta necesito que consumas más plantas, me dicen, pero es que al contrario, entre más verduras como, más mal me siento. Eso no quiere decir que los vegetales no tengan ese poder sanador o no estén aportando lo que necesitan para ayudar a ese aparato digestivo a obtener los nutrientes que necesita para sanar, sino, como me decía justamente Valentina, es una señal de que ya el compromiso, o sea, de que ya ese aparato digestivo está está bastante comprometido, necesita un poco más de ayuda y ahí de pronto entonces habría que empezar con cosas mucho más básicas como caldos, sopas, cosas que sean todavía más simples porque la fibra va a ser un poco pesada y de ahí empieza uno a construir hacia arriba. Que también es importante en la alimentación, cuidar el consumo de alcohol, cuidar el consumo de café, porque hay gente que también que veo mucho que me dice en la consulta, yo he mejorado un montón,
mi alimentación, como cada vez más vegetales, no estoy comiendo dulce, le he bajado al pan, pero a veces como por reemplazar esa meriendita o el antojo se toman un café. Y no me lo dicen al comienzo y después me dicen, no, pues es que me estoy tomando más o menos 5 cafés al día. El café en general no es malo, pero cuando ya hay un aparato digestivo, cuando hay un colon que está irritado, realmente es demasiado tomar incluso más que una taza al día. Entonces eso también es un factor importante a la hora de cuidar la alimentación. Voy a quedarme ahí porque, como les decía al comienzo, hay muchas cosas en las que uno podría entrar a particularizar porque cada caso va a ser distinto y miren, existen libros como este, por ejemplo, en donde hay subcapítulos para cada una de las condiciones: estreñimiento, diarrea, colon irritable, gastritis, muchas cosas en donde van a cambiar de manera bastante específica las condiciones que se necesitan desde solo ese aspecto que es alimentación. ¿Qué decíamos entonces Valentina y yo? Que un componente, y yo voy a hablar de eso un poquito y ella también nos va a hablar de eso ahora, inmediatamente le dé la palabra, un componente que sí aplica para todas las personas, tal vez de manera un poco igual, es el manejo de lo emocional y el manejo del estrés. Hay una conexión fuerte, declarada. Aquí este libro, por ejemplo, que tiene un lenguaje muy médico, escrito por médicos, personas especialistas en aparato digestivo, tiene incluso 2 capítulos específicamente dedicados a hablar de terapias como el mindfulness, de la respiración guiada, estructurada y dirigida, de una técnica que se llama imagery, que es como hacer visualizaciones para trabajar las ideas como de sanar y transformar el tejido celular del cuerpo, y así menciona muchas otras técnicas que tienen que ver con cómo me conecto con el presente, cómo me tranquilizo, cómo oxigeno mi cuerpo, cómo acallo, calmo la mente para ayudarle al intestino a sentirse mejor, a que bajen los niveles de inflamación, a que se recupere la flora intestinal, porque como hablamos esa primera vez cuando Valentina y yo estábamos hablando acerca de bacteria intestinal, hay muchos estudios que muestran que la bacteria intestinal se ve muy afectada por todos estos temas de estrés y de ansiedad. Entonces, ese componente emocional, ese factor trabajo de manejo de estrés también es súper fundamental. Bueno, para darles tiempo de que al final tengamos preguntas, yo te voy a dar la palabra, Valentina. Entonces, lo primero que te pediría que nos cuentes un poco es también que nos hables de esos encuentros o esas cosas, descubrimientos que has tenido con respecto a la bibliografía que conozcas, con respecto a la importancia del manejo de lo emocional, y después que nos cuentes por qué tiene que ver el tema de la flora intestinal, particularmente en esta condición colon irritable, y cuál sería el papel que los probióticos juegan allí. Hola a todos. Bueno, entonces, digamos que no se sabe aún cuál es la causa precisa y concreta del colon irritable, pero dentro de lo que se conoce como su patogénesis, o sea, de su etiología, que puede estar causándolo, hay un componente que puede ser genético, también se ha visto una asociación de la microbiota, se ha visto que también hay factores precisamente psicológicos y emocionales, y ahí entra a jugar el estrés. Digamos que hay otras cosas como también precisamente lo que estabas hablando de intolerancias alimenticias o también el procesamiento del dolor, que tengan un procesamiento del dolor anormal. Esas digamos que podrían ser parte de la patogénesis de la del síndrome de colon irritable. Aquí yo también hago énfasis y concuerdo contigo en la parte emocional porque sí o sí, casi que siempre que uno lee artículos científicos indican o al menos nombran siempre este factor, por lo cual el manejo adecuado del colon irritable debería tener un componente psicológico o un componente donde se maneje el tema de respiración, desactivación del sistema simpático y activación del sistema parasimpático, lo que tú hablabas un poco, mindfulness, alimentación consciente y digamos que puede funcionar imaginación guiada, no leí mucho sobre imaginación guiada para colon irritable, pero creo que podría funcionar. Como lo nombré ahorita, dentro de la patogénesis se ha visto asociada a la alteración de la microbiota. ¿Qué se ha visto? Se ha visto que hay una disminución de 2 tipos de cepas de bacterias, que son los lactobacilos
y las bifidobacterias, y en cambio hay un aumento de las proteobacterias. Esto lo que va a producir también de alguna manera es inflamación, toxicidad y lo que se llama médicamente, que lo cual ya lo habíamos hablado alguna vez tú y yo, y es la disbiosis intestinal. Entonces, ahí fue cuando empezaron a entrar a hacer estudios grandes con el uso de probióticos. En general, el uso de probióticos, lo que se ha visto asociado, esto es de un artículo del 2015, de una revista súper prestigiosa que es la Revista Mundial de Gastroenterología, o sea, realmente es algo de mucho peso, y 1.700, casi 1.800 personas, y encontraron que el uso de probióticos, esto fue creo que por 4 meses que se los dieron, disminuía la severidad del dolor abdominal en general, mejoraba los síntomas generales del síndrome de colon irritable y mejoraba la calidad de vida. Para mí eso ya es suficiente, ¿sabes? O sea, habían unos resultados, digamos que ya mirando a nivel individual, que no eran estadísticamente significativos, pero si hay una mejora general desde los síntomas y si hay una mejora en calidad de vida, para mí sí o sí es una cosa que yo podría generalizar, que todo el mundo debería tomar probióticos. Sí, porque es que mira, ahora que estabas diciendo el tema de, pues cuando dices el simple hecho que mejore la calidad de vida hace que ya amerite y valga la pena, eso me estaba haciendo pensar en una cosa también cuando estabas hablando un poco de las causas. No están, digamos que todavía no tienen una definición o una investigación o algo, como tú lo decías, que diga específica o claramente o que pueda decir de manera determinante qué es. Sin embargo, en este libro, por ejemplo, dicen que comunes o posibles causas del síndrome de colon irritable son el crecimiento de la mala bacteria, lo que uno en inglés diría un yeast overgrowth, las infecciones, que haya habido historia de infecciones, actividad inmune que esté acelerada, como activada, es decir, que se vea producción exacerbada de glóbulos blancos, lo que quiere decir que el sistema inmune está activo, y eso entonces lo relacionan con, por ejemplo, que haya inflamación, que esté inflamación presente, hormonas fuera de balance, y otra vez trauma emocional y depresión, y todas esas cosas. También, incluso que Valentina y yo ya hemos hablado y conversamos de algunas de ellas en nuestra primera transmisión en relación con el tema de microbiota, tienen que ver, las hormonas tienen que ver con la flora intestinal, el sistema inmunológico tiene que ver con la flora intestinal. Cuando yo he tenido previamente un yeast overgrowth y necesito volver a reconstituir mi flora intestinal, pues entonces ahí está, valga la redundancia, el tema de flora intestinal, y como habíamos dicho Valentina y yo la vez pasada, pues entonces la flora intestinal, parte del proceso de recuperarla, pues es mediante la suplementación con probióticos. Sí, digamos que nuestro intestino, sobre todo cada vez que está haciendo más distal, más cantidad de bacterias hay, y precisamente ya a nivel, digamos que lo dije de pronto de una manera muy macro, yendo la parte como más micro, lo que se ve que hacen los probióticos a nivel intestinal es que de alguna manera estabilizan la disregulación que hay a nivel del sistema inmune y ayudan precisamente otra vez a regular la permeabilidad de la barrera intestinal, y por eso ayudando a la sintomatología del colon irritable. Una pregunta que yo te quería hacer, Valentina, que yo lo hablé y lo dije muy rápido, pero de pronto valdría la pena que si tú tienes algo de información, pues nos dijeras. Cuando estábamos conversando y les estaba comentando a ellos acerca de esa discusión de, yo siempre repito que para mejorar, para sanar la digestión es importante consumir más vegetales, porque son antioxidantes, porque son antiinflamatorios, porque tienen fibra, porque eso quiere decir que no estoy llenando mi plato entonces solo de carbohidratos pesados de digerir como patatas, como arroz, como pasta o cosas refinadas. Pero tú hiciste esa aclaración que me pareció súper importante, porque a veces no la hago, y es, si ya está muy comprometido el consumo de verduras, en un principio va a ser difícil. ¿Cuáles podrían ser ahí como unas guías básicas principales de cómo podría una persona desde la alimentación empezar a ayudarse un poquito para poder volver a tener, digamos que una alimentación más variada? Ok, pues Olga, yo creo que eso es como tú hiciste la introducción, eso es totalmente individual en cada persona. Siento que
cada persona sabe hasta qué punto qué alimento le está cayendo mal o no. Entonces, de acuerdo a eso, yo diría que si, digamos, uno tiene un síndrome de colon irritable leve o que no sea como tan discapacitante o que no, digamos, que no sea tanta la incomodidad, entonces puede que ciertas verduras sean más fáciles de digerir y puedan comer hasta verduras crudas o cocinadas y esté bien, y realmente puede que le produzca un poquito de distensión y ya, y no pase nada. Para algunas personas eso va a ser una opción y realmente sí lo recomendaría porque pues precisamente lo que hacen en general, sobre todo además las verduras de hojas verdes, va a ser ayudar a fortalecer el sistema de desintoxicación y a limpiar el cuerpo. Pero lo que se ha visto es que cuando ya hay una alteración muy grande, cuando hay un growth, o una alteración de la microbiota realmente alta o pronunciada, en ese caso los vegetales inicialmente, sobre todo crudos, son muy difíciles de digerir y procesar y pueden producir precisamente distensión abdominal, produciendo estos gases y disconfort y dolor. Entonces, para esas personas yo no voy a entrar como en tanto detalle, primero haría una dieta de desintoxicación y desinflamación para luego empezar a comer vegetales, inicialmente cocidos, no salteados, cocidos en agua hasta que queden blandos para que sean muchísimo más fáciles de digerir y de asimilar y luego posteriormente pueden ser crudos pero en extracto. Es muy diferente cuando yo hablo de un licuado tipo en la licuadora o cuando hablo de un extracto prensado en frío. Ahí se conservan los minerales y los nutrientes, puede que no la fibra, pero sí los nutrientes necesarios como el magnesio, el potasio, las vitaminas, que van a ser fundamentales a nivel nutricional y a nivel de restablecimiento como de la barrera intestinal. Entonces, dependiendo del caso individual de la persona, va a poder o no va a poder comer verduras crudas y en otros casos primero es necesario hacer una dieta de limpieza y desinflamación para ingresar vegetales y digamos que de acuerdo a cómo vaya evolucionando se pasa digamos que a otros pasos. Súper, gracias. Bueno, vamos a dejarlo ahí y aprovecho lo que nos acabas de explicar para empezar entonces a contestar preguntas, porque aquí hay una de las preguntas que nos hace Adelaide y ella dice: yo escucho muchas bondades del arroz integral, pero no sé si sea un buen aliado para el colon irritable. Yo te voy a contestar y después te voy a dar la palabra a ti, Valentina. Ahí creo que digamos que la respuesta está ya dada con lo que acaba de decir Valentina y eso depende de cada persona. Hay gente que de pronto lo va a tolerar muy bien, pero en general, ¿qué tiende a ser mi respuesta frente a eso? Sí, desde un punto de vista, digamos que objetivo, sin tener en cuenta qué es lo que le está pasando a la persona, digamos que el arroz integral es mejor, pues porque no está procesado, porque tiene toda su fibra, porque digamos que el alimento está íntegro, pero cuando hay temas de dificultad en la digestión, se ha visto que la cascarilla, por ejemplo, que tiene el arroz integral podría ser irritante si el estómago, si el aparato digestivo no tiene todas las enzimas digestivas que se necesitan para hacer como el breakdown, la descomposición de esa fibra, que puede ser muy favorable, pero ya en un caso de colon irritable, pues entonces no tanto. Entonces lo que yo digo ahí es, una vez más, uno no puede ponerle bondades a los alimentos, aunque de alguna manera yo estaba haciéndole esa pregunta a Valentina, pero como para tratar de indagar un poco más, pero sin embargo sí, uno no puede ver el alimento, digamos que, no sé, digamos que sí, es un hecho, no sé, que las naranjas tengan vitamina C, pero que la vitamina C sea fantástica, eso ya dependerá del cuerpo de cada quien. Entonces yo diría, sí, si tú tienes una muy buena digestión, el arroz integral está fantástico, pero si tienes el intestino comprometido, yo diría preferiblemente usar otro arroz que también sea de buena calidad, como el basmati, y el arroz integral cuando ya te sientas preparada o lista para comértelo, preferiblemente remojado, como cuando uno remoja frijoles o leguminosas, y cocido en un poco de bone broth, de un caldo que tenga como buenos minerales. Ok, concuerdo casi que con todo lo que dijiste. Yo diría que si tu digestión no está tan mal y si no tienes tanta alteración precisamente de tu flora y sientes que lo puedes tolerar, en verdad es un gran alimento. Realmente yo, por encima de cualquier otro arroz, recomiendo el arroz integral, además porque precisamente estabiliza niveles de glicemia, tiene fibra, conserva minerales y nutrientes que nosotros arroces muchas veces no tienen, por lo cual realmente sí considero que debería ser un aliado, pero si tu organismo todavía no está listo para romper esos enlaces de un carbohidrato complejo, entonces todavía no estás a tiempo, toca esperar un poco más y igualmente hacer un proceso de desinflamación de tu digestivo y en general para poder digerirlo mejor.
Bueno, un poco también conectado con lo último, no esto, sino antes de que empezáramos a tomar preguntas, con lo que nos estabas contando, respondo también un poquito esta pregunta. Nos dicen cuáles alimentos sí o sí se deben consumir para ayudar a la condición. Entonces yo creo que ahí de pronto tú una cosa que volverías a decir, Valentina, es eso depende de cada persona. Sin embargo, también esta pregunta me hace pensar en algo que tú me estabas diciendo cuando estábamos, antes de arrancar, estábamos conversando una vez más acerca del tema de los vegetales. Y Valentina me estaba explicando que, por ejemplo, los jugos, los que son extractos, es decir, donde la fibra va para un lado y que son prensados en frío, en donde no se ha alterado su contenido vitamínico, sí se quita la fibra, pero eso no pueden ser o deberían ser de pronto una parte fundamental de un tratamiento de una condición digestiva difícil para que el cuerpo pueda de todas maneras seguir obteniendo esos minerales que son tan importantes, uno para la reparación del tejido intestinal y también pues para poder cumplir funciones digestivas. ¿Qué dirías tú, Valentina? Yo diría que probióticos. Sí, yo diría que de manera general por los estudios que se han hecho, hablaría un poco de los probióticos. Es difícil hacer estudios en tantas personas con el tema de la alimentación, por lo que no hay aleatorizado doble ciego, es casi que imposible, entonces por eso no hay tanta evidencia en el tema de alimentos específicos para colon irritable. Y lo mismo, si una persona no está tan mal, yo sí recomendaría muchísimo el consumo de fibras sanas, verduras, hojas verdes, agua, pero va a depender del caso, no a todo el mundo le va a ir bien con esos alimentos, entonces dependiendo de tu sistema digestivo, para mí, digamos, los alimentos fermentados sí o sí van a ser siempre un aliado, los caldos, las sopas, son fáciles de digerir, en general causan mucho menos distensión abdominal, de gases, de diarrea, entonces digamos que esos serían algunos alimentos que yo siempre resaltaría para tener en cuenta dentro de la dieta. Súper, gracias Valentina. Por acá nos preguntan que cómo se llama el libro que yo les estaba mostrando. Pavan acaba de ponerles en los comentarios si quieren ir a revisar. Ahí está todo el autor y está el título, pero yo vuelvo y se los muestro, creo que ahí. Optimal Digestive Health, a Complete Guide. Y este libro es muy bonito, yo lo quiero mucho porque me lo regaló uno de mis profesores cuando estaba estudiando nutrición holística y digamos que le sugerí que me recomendara algo de bibliografía que fuera como completa para profundizar y si necesitaba revisar cosas cuando estuviera, no sé, creando recetas o trabajando con alguien, el tema de la alimentación. Entonces tiene muchos capítulos en donde se habla de cada una de las condiciones del estreñimiento. O sea, primero hay un capítulo de introducción en donde se habla de en general que es una buena alimentación, después hay subcapítulos que hablan de todas las condiciones y después, como les decía, al final hay varios capítulos en donde se hablan de las distintas técnicas que se trabajan desde el punto de vista como energético emocional para trabajar con temas de digestión. Alguien está diciendo acá, las dietas de desintoxicación de 5 días que promueven mucho, ¿es bueno hacerlas? ¿Y en qué momento? Bueno, a ver, les digo algo cortito y después también le paso la palabra a Valentina. Yo creo que aquí también depende mucho qué tipo de desintoxicación, quién la guió, quién la creó, porque es que a veces Tal cual. sé que mejor dicho, ahorita hay una moda fuerte por hacer desintoxicaciones con jugos, con extractos, y eso digamos que me parece bien hasta cierto punto. Yo, por ejemplo, personalmente, y acá les voy a decir, es un tema más intuitivo que algo que esté basado en la ciencia, si quieren que les diga honestamente, pero para mí no tiene mucho sentido, no es coherente que yo me haga un detox de 5 días de tomar solo extractos de vegetales si eso no está acompañado de cambio de hábitos, de manejo del estrés, de trabajo de emociones, de un trabajo también energético, y si además después del detox yo vuelvo, digamos que a una vida normal. Yo creo más, nosotros por ejemplo acá en Juno Health and Wellness tenemos un protocolo de desintoxicación que en realidad pareciera que como se ve no tiene nada de desintoxicación porque hay muchas cosas que están permitidas y porque creo que la idea, y es largo, dura 6 semanas, porque justamente en lo que creo es más en pautas de alimentación, de estilo de vida y un acompañamiento que lo ayuden a uno a de verdad crear como una relación un poco más balanceada con la manera en la que se está alimentando. ¿Qué dirías tú ahí, Valentina?
Tengo que decir que como médica y en el tema de evidencia científica no conozco, no he leído artículos de programas de desintoxicación de 5, 6, 7, la verdad no sé. Lo que tú dices, obviamente a nivel cultural y de la gente con la que tengo consultas y he oído de que han hecho o están interesados en hacer desintoxicaciones por medio de extractos. Las desintoxicaciones que yo hago con pacientes, digamos, con colitis ulcerativa y con autismo y con ciertas patologías no se basan en solamente extractos de vegetales para nada. Uh-huh. Puedes darnos unas ideas como súper básicas, así sea solo enunciar de entonces en qué va enfocado una desintoxicación, si alguien quisiera trabajar contigo en consulta, ¿qué estarías trabajando ahí? Un poco más, no sé, estoy hablando desde el desconocimiento, en suplementos, en otra vez de pronto fortalecer la flora intestinal. Sí, depende de la patología con la cual venga. Si es una persona sana, hasta le puedo mandar, digamos, que haga ayunos terapéuticos con extractos durante toda la mañana y después, digamos, que le daría ciertas pautas de alimento. Persona que ya tiene síndrome de hiperactividad y déficit de atención, que tenga autismo, que tenga una ansiedad severa, que realmente quiera hacer algo un poco más drástico, mi recomendación es empezar con un tema de caldos. Caldos y sopas con ciertos tipos de verduras cocidas. Súper, vale. Gracias, Valentina. A ver, vamos a ver. Buenos días, Susana. Hola, Paula. Estoy acá revisando que no me esté saltando la pregunta de nadie. Bueno, aquí, hola Shirley, hola Adriana. Bueno, vale, muchas gracias porque tenemos hoy la Estelita, tenemos muchísima gente acompañándonos, pero creo que hasta aquí han llegado las preguntas y de alguna manera es perfecto porque se cumple el tiempo que teníamos planeado para la transmisión de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que no queda aquí la conversación. Nos pueden escribir cuando más adelante, quienes no pudieron acompañarlos, queda un link que vamos a montar en el canal de YouTube y allí pueden dejar sus preguntas. Hola Alejandra, una última pregunta porque acaba de entrar cuando ya iba a cerrar, pero mira, dice, hola, buenos días, ¿qué probióticos y qué cantidad recomiendan consumir para que sea óptimo para el organismo? Dos respuestas para eso por ahora súper rápidas. Una, Valentina y yo hicimos una transmisión que encuentras en nuestro canal de YouTube, en donde hablamos un poco más en detalle cómo tomar probióticos. Sin embargo, hoy, así de manera muy rápida, lo que yo dije la vez pasada, cortito, y le paso la palabra a Valentina, es rotarlos, no quedarte con uno solo. Por supuesto, uno de los que nos gusta recomendar, particularmente porque lo he usado y porque vi cambios y por eso fue que empecé a sugerirlo en mi consulta, es Vitaviosa. Pero los probióticos, entre más los rotes y busques uno que tenga una buena cantidad de bacterias, digamos que por ahí hay un buen comienzo. ¿Algo Sí, Alejandra, mira, digamos que dentro de la evidencia, en estos estudios de síndrome de colon irritable, las dosis por día deben ser más o menos entre 10 a la 8 y 10 a la 10 unidades formadoras de colonia. Esa es la manera en que se cuentan las bacterias. Entonces, normalmente cualquier probiótico que tú compres en el mercado dice cuánto viene cada cápsula, o en el caso de Vitaviosa, por 100 mililitros hay 1 billón, más o menos, si tú te tomas las dos copitas, tiene más o menos 10 a las 7, que estaría, digamos que bien. Y más o menos por 4 semanas a 8 semanas sería como lo mínimo que lo deberías tomar. Y además, precisamente como lo hablé ahorita al principio, por la disminución de bacterias que hay en tu organismo cuando tienes síndrome de colon irritable, verifica que hayan lactobacilos y bifidobacterias. Esa sería como mi recomendación puntual. Súper, eso está súper importante, lactobacillus y bifidobacteria. Entonces ya saben, en general, para trabajar el aparato digestivo, fundamental la suplementación con probióticos, pero como acá yo simplemente estoy repitiendo lo que dijo Valentina, si la condición es colon irritable, fíjense que en la lista de las cepas que están ahí en el probiótico que se van a comprar estén los lactobacillus y bifidobacteria. Ahora sí, me despido. Mil gracias otra vez, muchas gracias a ti, Valentina. Con mucho gusto. Como siempre, súper clara y en el punto. Nada, nos estamos viendo y para que complemento perfecto de la transmisión de hoy, el otro live que está en el canal de YouTube de Juno Health and Wellness, en donde hablamos de microbiota intestinal y salud mental, pero ahí también hablamos bastante y un poco más en detalle de qué es lo que hace la flora intestinal en el cuerpo y cómo podemos ayudar a fortalecerla.
Nos vemos muy pronto y gracias por haber estado acá.